¿Cómo calificarías tu fe si el Señor viniera hoy a evaluarte? En Santiago 2 del 17 al 26, el Señor nos habla claramente acerca de cómo debería ser nuestra fe, para que nos hagamos una autoevaluación y conscientemente lleguemos a una conclusión final si verdaderamente tenemos fe o no, si esa fe que decimos tener va acorde con la fe que Dios quiere que tengamos o solo es una fe superficial o terrenal. Y para esto vamos a leer el contexto de la palabra, como les dije en Santiago 2 del 17 al 26, donde la palabra comienza diciendo: como pueden ver, la fe por sí sola no es suficiente. A menos que produzca buenas acciones, está muerta y es inútil. Ahora bien, alguien podría argumentar: algunas personas tienen fe, otras buenas acciones, pero yo les digo, ¿cómo me mostrarás tu fe si no haces buenas acciones? Yo les mostraré mi fe con mis buenas acciones. Tú dices tener fe porque crees que hay un solo Dios. Bien hecho, dice la palabra. Aún los demonios lo creen y tiemblan aterrorizados. ¡Qué tontería! ¿Acaso no te das cuenta que la fe sin buenas acciones es inútil? Y cuando algo es inútil quiere decir que no sirve para nada. Y sigue diciendo en el versículo 21, ¿no recuerdas que nuestro antepasado Abraham fue declarado justo ante Dios por sus acciones cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿Ya ves? Su fe y sus acciones actuaron en conjunto. Sus acciones hicieron que su fe fuera completa. Y así se cumplió lo que dicen las escrituras. Abraham le creyó a Dios y Dios lo consideró justo debido a su fe. Incluso lo llamaron amigo de Dios. ¿Quieres ser llamado o conocido como amiga o como amigo de Dios? Como puedes ver, se nos declara justos a los ojos de Dios por lo que hacemos y no solo por la fe. Un pequeño ejemplo puede ser en la relación de pareja. Le podemos decir a nuestra pareja que la vamos a amar hasta el final, hasta que la muerte nos separe, que vamos a ser fiel, que vamos a estar siempre en sus dificultades, que vamos a estar en la enfermedad, que vamos a ser leal a nuestra pareja, pero no es suficiente con eso. No es suficiente con llegar un día y decírselo. Hay que cumplirlo, hay que demostrarlo. Y por eso nos da el ejemplo de Abraham, un hombre que a su único hijo que Dios en una oportunidad le demandó que se lo entregara. Y él, por el amor y por la fidelidad y por la lealtad que tenía con Dios, él lo hizo. Y él solamente pensaba: Dios me prometió algo sobre la vida de Isaac, Dios algo hará. Esa es la verdadera fe, que Dios me dé algo, pero un día Él demande que yo se lo devuelva y yo lo haga sabiendo que Dios algo tiene en mente, que Dios algo hará para que la situación no me haga daño, sino que esa obediencia para mí obre para bien. Y Él coloca dos ejemplos extremos, podría ser. Él nombra acá a Abraham, el llamado padre de la fe, y también en el versículo 25 comienza diciendo: Rahab, la prostituta, es otro ejemplo, no solamente el justo, no solamente el que llamé yo justo porque me creyó, porque me conocía, porque yo le hablaba a Abraham y él me escuchaba, porque Abraham tenía comunión conmigo. También nos coloca un ejemplo extremo y es de Rahab. Dice aquí la palabra que fue declarada justa ante Dios por sus acciones, porque Rahab escondió a los mensajeros, a esos dos espías que envió Josué, y Dios necesitaba usarla a ella como instrumento para que los protegiera, para que ellos no recibieran mal, para que no fueran atacados, para que no fueran tomados presos, para que no fueran asesinados en la tierra donde estaban espiando. Y Rahab no se puso a mirar: ay, pero como yo he sido, lo que yo he hecho. No, Rahab simplemente sintió en su corazón que debía esconderlos, que debía protegerlos, y eso hizo. Dice la palabra que los ayudó a regresar sin riesgo alguno por otro camino. Y seguido en el versículo 26 el Señor afirma nuevamente acerca de la fe y la ejemplariza nuevamente con un hecho real, donde dice: así como el cuerpo sin aliento está muerto, así también la fe sin buenas acciones está muerta. Siempre nos gustaría demostrar a Dios nuestro agrado por sus cosas y deseamos ser agradables ante Él.
Esa debe ser nuestra actitud constante, que Dios coloque en nuestro corazón hacer algo, obedecer algo, ayudar a alguien y en nuestro corazón esté ese deseo de hacerlo. Y no solamente el deseo, sino la acción, la ejecución, el llevar a cabo lo que Dios demande de nosotros. Así que definitivamente no se trata solo de bla, bla, bla. No es solo decir yo tengo fe, se trata de algo más. Si decimos que creemos en Dios, es necesario demostrarlo. Si decimos que amamos a nuestra pareja, es necesario demostrarlo. De manera que creemos que hay un solo Dios verdadero, de quien estamos agradecidos, que sin Él no seríamos nada, que con Él está la solución a todas nuestras situaciones. Pues demostrémoslo. ¿Cómo? Soltando a Él nuestros asuntos, dejando de quejarnos tanto, dejando de creerle tanto a las circunstancias, a los esquemas terrenales, orando más, colocando más nuestra atención en Dios y en sus cosas, buscando más el reino, cambiando nuestros pensamientos, cambiando nuestros itinerarios diarios, cambiando nuestros deseos, cambiando nuestros planes, siendo propagadores de buenas noticias. El Señor quiere derribar la religión que se encuentra tan afirmado, tan arraigado en nosotros. No nos dejemos engañar, así como Santiago 1 lo predice. No solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solo se engañan a sí mismos. Santiago 1:22. Definitivamente no es suficiente saber en qué parte de la Biblia se habla de fe, en qué parte se habla de sabiduría, de paciencia, de bondad, de amor, de prosperidad, de fidelidad, de las armas de justicia y de tantos temas que abarca el estudio de la palabra. De nada sirve si esta palabra no la ponemos por obra, si no la ejercitamos, si no la ponemos en práctica, porque solo es letra muerta. Solo sería una fe muerta o inútil, como lo describe hoy el Señor. Una palabra sin el Espíritu, una palabra no puesta en acción, no implementada en cada una de nuestras acciones diarias. Una fe sin obras es como una palabra pensada, es como un sueño, es como un deseo, pero sin ejecución. Es como conocer una verdad, pero no caminar por esa verdad. Es como el espíritu, pero sin su mover. Es como un conocimiento sin práctica. Es como congregarnos, pero sin la intención de posteriormente ejercitarnos en lo aprendido. Sería como asistir a un gimnasio colocando la ropa adecuada, llevar las zapatillas adecuadas, el líquido adecuado para hidratarnos, pero llegar al gimnasio y solo sentarnos y ver cómo otros se ejercitan, ver cómo otros llevan a cabo una rutina de ejercicios, así como veríamos los cambios, así como veríamos los resultados. Por Dios, necesitamos cambiar nuestra manera de pensar y de ejecutar las cosas. Son las acciones al escuchar la voz de Dios ejecutadas en un momento preciso lo que hará que tu fe sea completa. Así que para cerrar este mensaje te pregunto, ¿tu fe está siendo completa? ¿De verdad le estás soltando las situaciones a Dios? ¿De verdad le estás creyendo a Dios allí en esa necesidad que tienes? ¿En verdad tienes una fe activa? ¿En verdad le estás creyendo a Dios o solamente crees que hay un Dios que puede hacerlo todo, que puede cambiarlo todo, pero aún no lo has involucrado en tus asuntos?